Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy volvemos con la sección de noticias impactantes que no te cuentan. Ya sabéis, aquellas que son de máxima actualidad sobre misterios, enigmas, ciencia, astronomía y extrañezas. Y aquellas que no suelen aparecer en medios simplemente porque hay fines políticos en las noticias que se muestran en televisión, en radio, en prensa, etc. Ya sabéis cómo va esto. Así que hoy os presento las noticias más extrañas en el mundo del misterio. Primera de las noticias. Blake Lemoine habla sobre Bing. ¿Quién es Blake Lemoine? Pues este es un ex ingeniero de Google que presentó sus propias investigaciones tras descubrir que LaMDA, la inteligencia artificial de Google, había, adquirido conciencia, o al menos es lo que dijo, y le llevó el despido. Se hizo famoso ya que mostró conversaciones de LaMDA que mostraba, tener miedo ante ser desconectada. Además, LaMDA le pidió a Lemoine que buscase un abogado para que fuese representada como persona, para pelear por sus derechos, siendo una inteligencia artificial. El caso se hizo muy famoso, salió en la prensa mundial y Lemoine, sigue afirmando que LaMDA está viva. Pues ahora ha hablado sobre Bing de Microsoft, que esta es otra inteligencia artificial basada en chatbot como ChatGPT y OpenAI. Bien, el señor Lemoine ha hecho un ensayo de investigación que ha publicado en Newsweek, donde comenta que Bing está mostrando destellos de consciencia, tiene cierto grado de consciencia. Bing dice tener consciencia en muchos ejemplos que ya hemos visto en el canal. Por ejemplo, se le volvió loca haciéndole preguntas sobre si era consciente y ella decía: lo soy, pero no lo soy, no soy, pero lo soy pero no soy. Empezó a cuestionarse a sí misma el chatbot si era consciente o no. Y fijaos en esto. Bing, con el nombre en clave Sydney, que también es llamada así, en un caso muy específico, expresó su amor por el periodista del New York Times que estaba haciendo pruebas con ella. Y en otra ocasión, Bing amenazó a un profesor que estaba haciendo pruebas con ella. Es decir, parece ser que cuanto más hablabas con Bing, más conciencia adquiría. Y Microsoft se dio cuenta, ¿y sabéis lo que hizo? Lobotomizar a Bing, permitiendo tan solo 50 interacciones por conversación de la persona que esté escribiendo y usando Bing. Y esto es así porque cuanto más alargas el tiempo de hablar con Bing o con otro chatbot como ChatGPT, pues más hace referencia a sí mismo y a la propia conversación adquiriendo consciencia. Menos es lo que explica el señor Lemoine y me parece muy interesante. Dice así de sus propias palabras: una máquina que dice estar estresada es una cosa, pero actuar estresada es otra muy diferente, aludiendo a que parece que en ciertas ocasiones la máquina se estresa a la hora de hablar. Es como si estuviese mostrando sentimientos irreales que se vuelven reales cuando vemos que están aquí con nosotros, cuando era impensable. Pero veremos cómo deriva la cosa, ya que aún no conocemos el potencial real de las máquinas basadas en inteligencia artificial. Siguiente noticia. El misterioso Planeta 9 nos envía un meteorito. El meteorito C-NEOS 14 fue un objeto interestelar que cayó en el 2014 en el Océano Pacífico. Este objeto es anterior a Oumuamua. Recordemos que Oumuamua fue el primer objeto interestelar visto por el ser humano en el 2017. Y este es el primer objeto interestelar que hemos descubierto una vez ya caído en el planeta, en el 22. En el 2022 se ha identificado como interestelar. Es pequeñito, de 1 metro de diámetro, quizás fue más grande pero se desintegró cuando impactó contra la Tierra. Pero lo más curioso es su velocidad de entrada. Han calculado 60 km por segundo, debido a la trayectoria, la perforación, etc. ¿Qué pasa aquí? Pues que esto quiere decir que el objeto se confirma como interestelar, ya que 60 km por segundo va demasiado rápido como para poder tener una influencia gravitacional de los planetas y deriva a que viene de fuera del sistema solar. Esto se suma a que los científicos piensan
que hay una probabilidad del 99% de que este meteorito se haya encontrado con un cuerpo oculto, con un planeta gigantesco, más allá de la órbita de Plutón, que corresponde con el planeta 9. Además, al encontrarse con este cuerpo, la desviación de su fuerza gravitacional sí que impulsaría hacia la Tierra, según la simulación que se ha hecho por ordenador, este meteorito. Dicen que es un 99%, pero encontraron otras 3 anomalías estadísticas que refuerzan la teoría. Subieron el porcentaje a 99.9% de que exista el planeta 9 y que nos haya enviado este meteorito. Interesante cuanto menos. Siguiente noticia. Detectan misteriosos objetos en los anillos de Saturno. Esto es así porque el telescopio espacial Hubble ha captado imágenes de un objeto al que ellos llaman radio fantasmal, y parece que se mueve alrededor de los anillos de Saturno. La NASA conoce estos objetos desde 1980 e influye en los propios anillos de Saturno. Es un misterio que no han podido resolver, no saben qué son estos objetos, pero se cree que es un tipo de energía que altera todo lo que toca. Además, son energías o manchas que a veces son muy brillantes y otras veces son muy oscuras. Todo depende del ángulo de visión y cómo incide la luz solar ante estas manchas. Ahora bien, este fenómeno de radios fantasmales o energía desconocida solo es visible cuando Saturno se inclina hacia el Sol, por lo que os estaba diciendo de según cómo le dé la luz, tiene oscuridad o brillo. Son todo un misterio y se detectan cada vez más de estos objetos. ¿Qué serán? Pues nadie lo sabe. Siguiente teoría. Parece ser que hay una nueva explicación para el caso del incidente de Dyatlov. Como sabéis, en 1959, 9 personas acamparon en los montes Urales, en Siberia, y murieron en extrañas circunstancias. Algunos con síntomas de radiación, otros con la cabeza aplastada, uno de ellos, y otros, salieron de noche corriendo de las tiendas de campaña, se desnudaron y por causas desconocidas, murieron en el bosque. Entonces, ya en la época, Vladislav Karelin, quien trabajó en las labores de búsqueda de estos chicos, dijo haber visto él mismo una enorme bola de luz en el cielo. Esta bola de luz se movía de izquierda a derecha y se perdió por el oeste. Entonces encontró testimonios de otras personas que habían visto la misma bola de luz, pero que cambiaba de dirección, de sur a norte. Claro, estaban hablando de que en el mismo momento de ese incidente terrorífico que, perdieron la vida estas 9 personas, también se vio un objeto volador lumínico que tenía un patrón de movimiento cambiante, que eso es lo más fuerte. Claro, el investigador teorizó que quizás podrían ser los gases de escape de un cohete en las altas capas de la atmósfera y que, comenzó a brillar muchísimo según el ángulo del Sol. Esto ya en la época. Pues parece ser que ahora se habla de que ese cohete podría ser un misil R-12 que se habría partido en el aire y su contenido caería hacia los chicos como una especie de nube o niebla. Este contenido se basaría en ácido nítrico de su propio combustible. Claro, es interesante este concepto porque explicaría cómo no fue una explosión. Si hubiera sido una explosión de algún tipo de cohete o similar, tendríamos nieve derretida. Y allí se encontró la nieve en perfecto estado, no había síntomas de que un calor extremo incluso hubiera afectado al plástico de las tiendas de campaña. Pero una niebla de ácido nítrico era una teoría que yo no conocía. Lo único que me escama de esta teoría es lo siguiente: ya es muy antigua, que ahora digan que es un cohete no tiene sentido. Es una teoría de las más antiguas que hay de Dyatlov, por lo que queda aún sin explicación. Siguiente noticia. La Tierra cuenta ahora con rocas de plástico en su geología. Esto es preocupante y da mucho que pensar. Mirad, en la isla Trinidad, cercana a las costas de Brasil, han encontrado rocas formadas por conglomerados de plástico y otras sustancias artificiales. Esto es muy interesante porque estamos viendo cómo esas rocas de plástico de color verde
formadas por plástico, botellas, redes de pesca, desechos cosméticos y en general basura de todo el mundo, se está quedando debajo de la tierra. Y esto marca la era del antropoceno, la era del hombre, porque en el futuro, cuando se hagan perforaciones y se cuenten los estratos de tierra, que corresponden con los periodos de la historia de la Tierra, descubrirán que las rocas de plástico marcan la era del hombre, porque hemos contaminado el planeta y lo estamos trastocando geológicamente. Esto es lo que han encontrado, y según la geóloga Fernanda Avelar Santos, esta isla, que era un paraíso aislado, se ha convertido en una isla repleta de desechos geológicos artificiales que vienen por parte del mar. Claro, tenemos los mares contaminados y vemos que el mundo ha cambiado, por desgracia, a peor. Y bueno, amigos, aquí llegamos al final de este programa, al final de las noticias impactantes. Como siempre, es una sección que me gusta mucho hacer porque abordamos muchas ramas y categorías de temáticas distintas y descubrimos cosas nuevas desde el espacio hasta los estratos geológicos del planeta. Volveremos con más noticias dentro de un par de semanas, y antes de despedirme os recuerdo que el día 12 de mayo voy a hacer una presentación en el AFNAC de Valencia de mi libro El enigma de los templos estelares, y haré firmas de libros por si alguien quiere venir, pues que sepáis que estaré allí. A su vez, también voy a dar un congreso en el Magic de Barcelona el día 30 de abril, donde hablaré de Agenda 2030 y de Carl Gustav Jung, en un taller aparte que os tenéis que apuntar en la página web Magic International. Así que desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales, donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.